Aunque nuestra patria es el español, tarde o temprano descubrimos que hay otros grupos que dicen cosas distintas con el mismo lenguaje. Darnos cuenta que las palabras que nos sirven para nombrar ciertos objetos en otras regiones les sirven para decir cosas distintas, sobrecoge. Saco, por ejemplo, en España es un costal y aquí una prenda de vestir más o menos formal. La torta que nos alimenta para los madrileños es una bofetada. Y de las cuentas de collar que en Argentina llaman chiches, mejor ni hablamos. Lorenzo Meyer Cosío es un doctor en historia, académico y analista político mexicano cuyas raíces provienen de Alemania, Estados Unidos y España. En esta historia familiar coincidirían varios elementos a inicios del siglo XX. La búsqueda de fortuna de un par de migrantes en una nación que se enfrascaría en una revolución. Las tradiciones y creencias católicas que compartían estos extranjeros con las familias mexicanas de aquella época, así como los diversos intentos de trabajos y negocios que tratarían de realizar estos extranjeros en medio de una nación en donde solo había inestabilidad e incertidumbre. Cuéntenos, doctor, ¿cómo comienza la migración de su familia? ¿Quién es el elemento que nos trae hasta usted, hasta esta generación? Bueno, por un tiempo no lo capté bien, ni me interesó mucho. Son los dos abuelos. Uno venía de España, un Francisco Cosío, y el otro venía de Nueva Orleans, el Lorenzo Meyer. Los dos llegaron bastante jóvenes a México, muy jóvenes. Y la razón de su llegada es la que impulsa a una cantidad enorme de migrantes en todas partes. La búsqueda de un futuro un poco mejor. Y si se podía, un mucho mejor. Entonces, ambos llegaron para trabajar en México. El que venía de España, todavía adolescente, dejó a su familia así de golpe y porrazo. No les avisó, dejó una carta que se iba, y cómo logró estar en el barco y llegar a Tampico no me queda bien claro. Doctor, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Cuándo se da esta migración de este familiar español? Los dos se dan en principios del siglo XX, poco antes del estallido de la Revolución, cuando México parecía muy estable y prometía a quien lo veía desde el exterior, pues la posibilidad de construir allí un futuro económico aceptable. Entonces, sí se encontraron un México ambos, un México en ebullición, donde no se sabía bien a bien cómo iba a desarrollarse el proceso nacional y el de ellos en particular. País. ¿En qué trabajó aquel? ¿Cuál de los dos? El que venía el español. El español. Bueno, trabajó en la agricultura. Su familia tenía una carpintería en Laredo, en Santander. En una situación no muy fácil, porque México estaba en revolución, y la revolución mexicana en una parte sustantiva fue agraria. Claro. Y entonces había una incertidumbre, por llamarla de alguna manera, en relación a la propiedad sobre la tierra. Claro.
Así que él se fue de Guanajuato a La Laguna, mi abuelo Francisco, y ahí rentaba ranchos algodoneros. En eso estaba cuando se topó con el general Cárdenas. Y el general Cárdenas decidió expropiar las grandes propiedades de La Laguna. Así que con el corazón destrozado, frustrado, se murió mi abuela, se volvió a casar, abrió una tienda en la región lagunera y murió muy joven, muy desencantado. A decir de Lorenzo Meyer, la actitud y habilidades de sus ancestros serían lo que determinaron definitivamente su mejora económica. Y sin duda, la capacidad de adaptarse a las circunstancias que se les presentaban en un panorama sumamente cambiante, con un México que salía de una revolución de carácter eminentemente agrario. Este componente fue lo que daría al traste con los proyectos del abuelo español Francisco Cosío, a diferencia del abuelo norteamericano-alemán de nombre Lorenzo, quien comenzaría explorando la impresión de algunos libros para definitivamente dedicarse a dar clases de inglés en un incipiente sistema educativo nacional. Y es que el abuelo Lorenzo había aprendido muy bien el español al estilo mexicano, con todo y los chistes de doble sentido y otras curiosidades. ¿Y qué pasó con nuestro descendiente de la línea alemana que llega a México? Pues él llegó para ser impresor y descubrió que era mejor ser profesor de inglés porque ya dominaba el español. Hasta hacía chistes con doble sentido. Entonces entendió bien el español mexicano. El español mexicano lo dominaba muy bien. Y durante el gobierno de Carranza ya fue profesor en escuelas secundarias, en la universidad, hasta que se jubiló. Entonces él vivió en un mundo del idioma. Ese era su habilidad. Su habilidad, su negocio. Claro. Se casó con una poblana y se quedaron a vivir aquí en la Ciudad de México. Qué interesante. Hasta el final de sus vidas. Claro. ¿Qué otros talentos en la familia, doctor, cree usted que aportó este talante alemán o migrante o un poquito de espíritu aventurero, no? El bisabuelo, el papá del abuelo que conocí, porque él sí conocí, lo viví con él. Pero él a su vez había salido de Alemania muy joven, según decía, por conflictos religiosos, porque en la relación protestantes-católicos no era particularmente buena. Claro. Y se fue por el mundo. Se embarcó y se fue a la India, y de la India yo no sé cómo llegó a Perú. Ahí tuvo lugar la guerra entre Perú y Chile. Claro. Entonces, entre buscar una esposa que fuera católica, etcétera, fue a dar a Estados Unidos. Y sí, es el siglo XIX, siglo de mucha migración, pero no son parte de una migración masiva, sino muy individual. Hablaba usted de esta población que es Thiers, que está en la zona de la frontera entre Francia y Alemania, me decía. ¿Cuál es el elemento que encuentra hoy un descendiente de esos antepasados al llegar a esta ciudad? Es interesante esa pregunta para mí, porque él se desentendió por completo de sus raíces y se hizo más mexicano, pero curiosamente no hablaba mucho
de la relación entre México y Estados Unidos. Él, después de todo, era norteamericano. Claro. Esa parte se la reservaba. Mejor no. Entonces, yo viví con él. Nunca, jamás me habló en inglés, siendo profesor de inglés, lo cual tuvo su costo. Pero él se manejaba muy bien en el español y se hizo mexicano. Claro. No le conocí ningún amigo norteamericano o de otro país, nadie. En contraste, por lo que mi madre cuenta, el abuelo español sí se metió de lleno en la colonia española. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Sin duda, alguna vez has escuchado el refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero para que sepas de dónde surgió, el refrán es atribuido a Tomás de Iriarte, un poeta, escritor y fabulista español del siglo XVIII. Este refrán suele aplicarse cuando se descubre que alguien trata de aparentar ser algo que no es genuinamente. Así que para que no te digan este refrán, sé tú misma. Recuerda que las verdaderas cualidades de una persona no se pueden ocultar bajo apariencias externas. La historia de la dinastía Meyer comenzaría con el bisabuelo de Lorenzo, llamado igual. Pasaría hasta la cuarta generación con el propio Lorenzo e incluso la quinta con su hijo también, de nombre Lorenzo Meyer. Y sería esta conexión tan especial con su abuelo paterno una gran influencia que marcaría la personalidad y el quehacer de Lorenzo durante su infancia y adolescencia, que transcurrieron principalmente habitando una granja ubicada en el Estado de México. ¿En dónde estudia usted como niño? Hijo de una pareja mexicana. En primer lugar, no me gustaba la escuela. Para empezar, era algo que no, porque sentía yo un ambiente hostil y yo era muy tímido. Pero me metieron en diferentes escuelas como de clase media. Maestro, ¿cómo es que surge esta intención de dedicarse a la historia? ¿En dónde surge la vocación? El abuelo Lorenzo sí de manera empírica, le gustaba leer temas históricos de Europa, de América Latina, de Estados Unidos, de México. Y en la conversación salía de vez en vez temas históricos, con cierto gusto. Claro. Ese gusto quizá me lo transmitió el abuelo y un tío. Y a mí me gustaba leer temas históricos desde que tenía yo, no sé, 12 años, algo así. Había una colección de libros, creo que estaban publicados en España. Se llamaba El Tesoro de la Juventud. Y tenían todos una parte histórica. Allí me metía. Ahí yo me metí desde el Tigris y el Éufrates, Grecia, Roma, las historias Napoleón, de las hasta la Primera Guerra Mundial, porque ya en la Segunda no recuerdo que hubiera la información. Todavía no la imprimían. Lorenzo Meyer cuenta que compartiría con su abuelo esa afición por leer sobre historia, además de compartir también el gusto de leer en voz alta las peripecias de Don Quijote de la Mancha. Y, por supuesto, el respeto a la religión católica, que se practicaba en casa, pero no con la intensidad de quienes caían en el fanatismo. La convivencia familiar giraba en torno a ese niño Lorenzo, hijo único, atendido por sus padres, sus abuelos y las tías, que como toda familia mexicana, celebraban con bombo y platillo
la cena de Navidad con elementos judeocristianos como el árbol de Navidad, los regalos y el tradicional pavo de Nochebuena. Maestro, ¿cree usted que hoy en día hay que quitarle esas etiquetas negativas a la migración? Porque este testimonio y este espacio busca eso, reflexionar sobre las migraciones históricas en México, que finalmente enriquecieron a nuestro país, hay que decirlo. Estoy completamente de acuerdo, con una peculiaridad que durante los 300 años de colonia, la posibilidad de que del exterior migraran a México solamente a cuentagotas y previa autorización de visa, trámite. De la autorización de la autoridad, claro, para ver que no viniera quien no debía de venir. Pero entonces México era un país cerrado. Pero con la independencia se dio un vuelco racista, muy racista. Abrir el país a la migración, pero no a cualquier migración, sino a migración de origen europeo. Claro. ¿Por qué? Por esa actitud de que había que mejorar, entrecomillado, la raza, blanquearla. Y el siglo XIX fue un siglo en donde hubo varios intentos de traer una migración sustantiva de Europa, católica. Cambió con la Revolución Mexicana, porque quizás también eso es un factor que favoreció. Preferimos al francés, que no lo vemos como enemigo, en lugar de que venga el norteamericano a poblarnos, ¿no? Bueno, es más, sí, es muy, muy complejo eso, porque depende de qué clase social estemos hablando. Las clases populares no le tenían ningún afecto a los españoles. Eso lo resintió mi abuelo el español y mi mamá también lo resintieron. Por el trato que había habido durante la colonia. Claro. Y por el trato que había en ese momento también, porque ellos eran los afectados. Mi abuelo no era precisamente, el abuelo Francisco Cosío no era precisamente un amante de lo mexicano. Claro. Estaba en México porque no le quedaba otra. Tenía, como muchos de la colonia española, la idea de hacer el dinero aquí y volverse a España. Pero el choque, sobre todo, sí, con no solo Pancho Villa, la revolución, los revolucionarios en general, claro, los zapatistas tampoco eran pro migración, pro españoles. Claro. Obregón y Carranza tampoco. Claro. No había un desdén mutuo. Se ve que era muy tirante la relación, pero también mostraba que era tirante la relación entre la colonia, la H colonia española, la honorable colonia española, y las autoridades revolucionarias se toleraban mutuamente, claro, pero no había una integración, ni convivencia. Ni convivencia, ni se querían. Vamos a hacer una paella al estilo Buñuel. Cuenta la leyenda, ¿no?, que él llegó a Estados Unidos con su padre y su padre hacía esta paella consiguiendo las cosas que había a la mano a donde ellos fueran, ¿no? En este caso en Estados Unidos. Esa receta está datada, está en un libro. Entonces lo que nosotros hacemos es sellar un poco las proteínas. Él agarraba pollos enteros, los partía hacia un fondo y los pedacitos de pollo los ponía en la paella. Conseguía salchicha de cerdo, que es la butifarra, le ponía lomo de cerdo también, camarón, almeja, mejillón. Hacía un caldo a base de cubitos de Nor Suiza, que ese no lo hacemos, ¿no? Nosotros hacemos un caldo de pollo con jaiba, que él también hacía jaiba, y algunas verduras.
Luego se hacía un sofrito de jitomate, ajo y perejil y lo licuaba. Es como una tipo sarripeta, lo que se conoce en España, que es un sofrito para el arroz. Y nosotros incluimos un poquito de pimientos. Conseguía él alcachofa de lata y nosotros también le ponemos alcachofa, corazones de alcachofa. El camarón se sella y se saca para que no quede seco. Entonces esta es la paella más parecida, yo creo, que a la paella mixta que se hace aquí en México, que le ponen hasta salchicha de la coctelera, se puede decir, de la pequeñita. Ahí ya como que la gente lo cambió, pero no, es salchicha de cerdo hecha en casa, también la hacemos aquí en Pelayo. Voy a sacar el camarón. Ahora lo que toca es poner el sofrito, un sofrito que hacemos de pimientos también nosotros. La cabeza la dejamos para que le dé sabor a nuestro arroz. Vamos a agregar nuestro arroz, lo vamos a sofreír un poquito para que nacare y nos aguante un poquito más. Ya que nacaramos el arroz, vamos a agregar el caldo. Nosotros utilizamos aproximadamente 350 mililitros de caldo por 100 gramos de arroz. Nosotros lo que hacemos es tostar el azafrán, luego lo ponemos en agua y extraemos su color y su sabor. Y le ponemos solo un poquito. Pues listo, aquí ya tenemos nuestra paella de Buñuel. Lo único que nosotros hacemos es ponerle un pedacito de limón rostizado y no queda más que disfrutar. El quehacer de Lorenzo Meyer como historiador le ha permitido explorar en el pasado de México esos sentimientos antiespañoles por parte de la población mexicana, indígena y mestiza, por las prácticas despectivas y discriminatorias desde los tiempos de la colonia. Asegura que ese recelo y ambigüedad en el trato permanecerían en los tiempos del Porfiriato. Él asegura que México siempre representó para los extranjeros un país complicado, pero muy interesante para crear negocios y fortunas que debían ser protegidas en tiempos de revuelta. Explica que si bien hoy no recibimos las migraciones de extranjeros aisladas que se registraron en los siglos XIX y XX, sí debemos de ser mucho más empáticos con los integrantes de las caravanas de migrantes que llegan masivamente a México en la actualidad. Nos gustaría mucho saber si quiere usted agregar algo a esto en este espacio en donde buscamos, pues, resignificar el concepto de migración, sobre todo porque estamos pues viviendo situaciones penosas de migraciones masivas, ¿no? Sí. Lo que ahora nos corresponde como mexicanos del siglo XXI es entender a el tipo nuevo de migración. Antes venían pocos y venían a trabajar y hacer su vida y su fortuna aquí, en unos casos pensando en volver a su país y en otros ya establecerse. Pero ahora es una migración de gente muy pobre, pero masiva, enorme, que no necesariamente quiere venir a México, sino que quiere pasar a Estados Unidos. No es México su destino. Algunos se van a quedar con nosotros. Así es como está sucediendo con los haitianos, por ejemplo. Tenemos que recibirlos de una manera más humana de lo que fue el pasado. Venir a un país extraño es un problema de adaptación difícil. Incluso mi familia y yo, pues hemos vivido años en Estados Unidos, un año pero como académicos en España. Bueno, en España no hubo ningún problema de adaptación.
pero en Estados Unidos sí. Pero como académicos tenemos un estatus diferente de aquel que viene como un mexicano pobre, o como un, no mexicano, como latinoamericano. Pensemos en los latinoamericanos, que va a Estados Unidos con unas dificultades enormes, que es extorsionado en el camino y que puede incluso su vida peligrar. Tenemos que ser más, la empatía con esa migración es indispensable. Claro. Y no siempre se tiene. Así es. Así que la recomendación, viendo el pasado, viendo las raíces históricas, una buena dosis de empatía no nos vendría mal a nosotros los mexicanos. Doctor, muchas gracias por estos minutos. No, gracias por su invitación. Hoy para mí Rafael Marto Sánchez, conocido internacionalmente como Rafael, es uno de los cantantes más conocidos en España. Su calidad vocal ha conquistado al público de todo el mundo por más de 4 décadas. podré cantar una dulce canción. Nació en Linares, Jaén, de ahí su sobrenombre del Ruiseñor de Linares o Divo de Linares. Comenzó su carrera profesional con el sello discográfico Philips. Para distinguirse, adaptó la PH del nombre de la compañía y se renombró Rafael. En 1960, Francisco Gordillo, que tenía una editorial de música, se convertiría en su representante y lanzó sus primeras canciones como Tu Cupido, Inmensidad, Te voy a contar mi vida y Perdona Otelo. Así como su gran impacto en la música, tuvo un papel importante en el cine. Rodó Cuando tú no estás, Al ponerse el sol, Digan lo que digan, entre otras. Rafael fue la primera estrella española global. Pronto fue conocido en Italia, Francia, Alemania, Japón y Australia. En 1967 cantó en el Madison Square Garden de Nueva York de la mano de Brian Epstein, manager de los Beatles. En 2003 recibió un trasplante de hígado. Se recuperó rápidamente y regresó a los escenarios con la gira De Vuelta. Finalmente, el 18 de noviembre de 2022, presentó el álbum Victoria y dando nuevamente gira por varios países en los que México se hizo presente. Yo te amo como el hombre.